Perfecto. Ahora vamos a continuar en el día de hoy. Entonces voy aquí a apagar el chat como de costumbre y vamos a arrancar. Para quienes estuvieron ayer, fue una clase bastante interesante. Comenzamos a entrar en esas reflexiones pedagógicas, epistémicas, eh, asociadas a el uso, eh, de- pues, a la integración del pensamiento o de algunos de las bases eh, hacia comprender el pensamiento complejo por parte de Edgar Morin. Vamos para ver hasta dónde llegamos hoy para el jueves, viernes, abordar algunos principios del pensamiento complejo. ¿Ok? Ayer vimos la ceguera del conocimiento, que era una ceguera paradigmática, que de alguna manera nos presenta la necesidad de vencer la incapacidad de ver más allá de nuestros propios paradigmas, de tener la capacidad de analizar, de dialogar con todo, reteniendo lo bueno, pues también desechando lo malo, es decir, no es tampoco la libertad y la admisión de todo lo que está por fuera de nuestro paradigma, pero sí tener la capacidad de al menos de cuestionar las realidades que están por fuera de nuestro paradigma. Y habíamos hablado también de la ceguera intrínseca, que es esa ceguera que emerge dentro de los paradigmas y que impide muchas veces ver hacia adentro de nuestro paradigma. Entonces, terminamos viendo la viga, la pelusa o la paja que está en el ojo de las personas que nos rodean, pero no vemos nuestras propias vigas que tenemos en nuestros ojos. Decíamos ayer que en esa ceguera del conocimiento como maestro tenemos que vencer la arrogancia intelectual. Debemos entender que a la medida que yo dejo de aprender, pierdo la capacidad de enseñar, porque para poder enseñar hay que ser un eterno aprendiz. ¿Sí? Entonces, eso también lo tenemos ahí. Me regalan un segundo. Perfecto. De esta manera, hablábamos de la importancia de tener esa humildad y que el conocimiento pues, nos permita ser buenos docentes. Hablábamos, obviamente, de la importancia de entender que en el siglo XXI no es un siglo del que más sepa, sino del que más hace. Miren, yo se lo digo a todas las personas que hacen parte de los planes de formación que tenemos. El problema de hoy en día no es si el estudiante accede a la información, porque ese problema está resuelto en cierta medida. Hoy en día, con los celulares, las redes sociales, las inteligencias artificiales, digámoslo así, que hay acceso a la información. El problema de hoy en día es qué hace el individuo con la información, cómo la procesa, cómo la gestiona, cómo la almacena. Entonces, tenemos mucha gente intelectual que tiene mucho conocimiento represado, y yo creo que la palabra es esa, represado, pero que de alguna manera no trasciende, no impacta, no genera. Y no digo que todos tengan que ser influenciadores, no. Lo que sí digo es que nosotros, eh, desde lo que somos, tenemos que de alguna manera trascender con el conocimiento. Algunos lo hacen desde el trabajo comunitario, de impactando la vida de comunidades, en el aula de clase, en las universidades, en la academia, ¿sí? Otros lo hacen desde la producción intelectual, desde tesis, investigaciones, libros, artículos. Otros los hacen del desarrollo de contenido. Pero trascender, pero tener conocimiento, ¿sí? Tener una acumulación de certificados inmóviles no es el pensamiento del siglo XXI. ¿Sí? Y no es lo que el siglo XXI nos pide. Ayer trabajamos hasta aquí y hablábamos de que esta cosmovisión nos lleva a tener que reconocer el conocimiento desde una perspectiva noológica. Y aquí vamos a hablar de otro elemento importante y es el saber de lo importante. Aquí entramos en una dinámica muy interesante, mi gente. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que entender que detrás de cada concepto material existe un concepto espiritual que proteger. Desde cada concepto físico de la realidad hay un concepto metafísico que cuidar.
Y muchas veces en nuestra simplicidad, y no en la complejidad, sino en la simplicidad del ser humano, nos quedamos simplemente con lo físico. Y en el comentario que analizábamos ayer, la persona decía, llevo 15 años trabajando para tener lo poquito que tengo. Entonces, veíamos cómo la publicación de una persona que decía que había comprado una camioneta había afectado de tal manera que había de alguna forma eh, detonado una autopercepción negativa de lo que había construido. Entonces, resulta que el sistema de valores, el sistema de creencias, el sistema de éxito terminan siendo reducidos a lo material. Entonces, el éxito es tener una camioneta. Y entonces pasa lo curioso. La persona decía, eh, he trabajado 15 años para tener lo poquito que tengo. Y esta persona, sí, con videos en internet, tiene un carro que cuesta más que el apartamento que yo tengo. Y yo voy a ponerlo en compensación. Si yo me comienzo a comparar con los influenciadores hoy en día reconocidos, pues obviamente no tendré la casa que ellos tendrán, no tendré el carro o la colección de carros que ellos tienen. Lo más probable es que económicamente mis ingresos estén lejos de compararse con los ingresos de estos influenciadores. Pero aquí es donde vienen otros aspectos, el saber de lo importante. Entonces, ¿qué tenemos? Que detrás de cada concepto concreto físico hay un concepto abstracto que proteger. Y esto es un principio importante en todo el pensamiento para el siglo XXI. Veamos un ejemplo, ¿sí? La institución nos va a dar un salón. La institucionalidad nos va a dar un salón. La universidad nos va a dar un salón o una sala. Y un salón es un lugar físico, paredes, tablero, sillas o una sala como esta, computador, medio, internet, eh, una cuenta de Zoom, un lugar donde podemos garantizar una relación sincrónica, estar presente en una hora y un lugar determinado para interactuar. Ya, eso es un salón. Pero resulta que detrás de cada concepto concreto, detrás de cada concepto físico, hay un concepto metafísico. Y en este caso aparece un concepto muy importante, que es el concepto de aula. Y el aula no es física. El aula es un lugar de discusión, un lugar de conversación, un lugar de debate, un lugar de encuentros, un lugar de desencuentros. Y podemos ver profesores que llevan 15, 20 años siendo profesores y digámoslo así que no necesariamente han sido profesores que siempre hayan tenido aula. De pronto siempre han tenido salones, pero no siempre han tenido la capacidad de construir aula. Entonces, esto nos confronta. No es tanto lo físico, sino también lo metafísico. Ahora, con esto no le vamos a restar la importancia a tener un buen salón, con climatización, con aire acondicionado, con un buen video bien, con buena conectividad. Claro, genial. Eso es bueno. Pero eso no puede estar por encima de lo abstracto. Pongamos otro ejemplo. Pongamos ejemplo más sencillo. De nada sirve tener una casa, concepto físico, si no tengo un hogar, concepto abstracto o concepto espiritual. ¿Sí? De hecho, hay un versículo que dice de que es mejor vivir en una casa humilde donde habita la paz que vivir en un palacio, en un castillo donde exista la contienda. Entonces, de nada me sirve lograr tener millones, tener millones de dólares, tener una mansión, si no tengo calor de hogar, no tengo esa hoguera, no tengo ese deseo de ir ahí porque me voy a sentir amado, me voy a sentir querido. Por el contrario, tengo una mansión donde me siento solo o una mansión donde me siento deprimido o una mansión donde me siento utilizado. Entonces es común ver esto. A mí me gusta contar esta experiencia y es que
cuando estaba construyendo esta casa donde actualmente estoy viviendo, eh, en una de las reflexiones que hacía diariamente, nacía una reflexión en mi corazón. Desde mi fe, puedo decir que sentía que de alguna manera Dios ponía algo en mi corazón. eh, y era que yo decía, Ever, cuidado, que por construir una casa destruyas tu hogar. Y la reflexión era muy grande. De hecho, terminé haciendo una tesis doctoral. Mi tesis doctoral la pueden ubicar en Google, ¿sí? Pueden poner Ever Coronado, tesis doctoral. Ever Coronado, tesis doctoral. Y se van a encontrar aquí con Bonga Universidad Simón Bolívar, se van a encontrar con la tesis Currículo del Hogar, tesis que tuvo la fortuna de tener calificación laureada en una universidad bastante reconocida aquí en Colombia, con la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Terminé desarrollando esta tesis que se llamó Currículo del Hogar, ¿sí? Desde un enfoque emancipatorio para la formación integral en primera infancia. Porque queriendo darle lo mejor a mi familia, y eso implicaba capacitarme más, trabajar más, desafiar todas las dificultades que en el mundo se estaban viviendo, estábamos en plena pandemia, la crisis de todos los sentidos, y intentando construir un lugar donde pudiéramos pasar bien, poder estar bien como familia, llega esta reflexión. Ojo que por construir tu casa, concepto físico, vayas a destruir tu hogar, porque termina siendo eso abstracto, eso metafísico o eso espiritual, teniendo una relevancia mucho más importante. Por eso soy un amante fuertemente de la lectura del Nuevo Testamento, porque genera una transformación entre la cosmovisión de la fe en un mundo físico, como era el Antiguo Testamento, y cómo todo se cambia a partir de que la gente entendiera que son más los aspectos espirituales. Entonces comenzaba el ejercicio, hombre. Lo que contamina al hombre no es lo que entra. Si bien es cierto, si yo como sin lavarme las manos, lo peor que puede pasar es que yo me enferme, ¿sí? Pero lo que en verdad contamina al hombre es lo que sale de él, porque de su corazón sale. Así que tengo que cuidar más lo que sale de mi boca que lo que entra de mi boca, ¿sí? Ya no es un templo, sino de que yo soy un templo. Entonces, todo esto comienza a transformarse. Y estas perspectivas no lógicas no se quedan en el plano de la fe, sino que en el siglo XX, autores como Víctor Frank, uno de los más científicos reconocidos del siglo XX, comenzó a abordar entonces desde esa perspectiva de la psicología existencialista y distanciándose del conductivismo, comienza a decir, entre el estímulo y la respuesta, opera algo que es la voluntad del ser humano. Entonces ya no era solamente el plano físico del estímulo y la respuesta, del castigo o la recompensa, ¿sí? Que modifique la actitud del individuo, sino que él comenzaba a considerar, decía, hay una pequeña ventana que ha sido imperceptible hasta el día de hoy para la ciencia que tenemos que trabajar, y esa ventana es metafísica, es no lógica, es no ética, y planteaba el tema entonces de esos recursos no lógicos, de la importancia que una persona tenga esa capacidad de autodistanciarse, de autotrascender. Entonces, nosotros tuvimos un diplomado que fue sobre psiconeuropedagogía. Eso lo hicimos el año pasado, tuve la oportunidad de estar en ese, y teníamos un componente de coaching educativo. Y hablamos fuertemente de las estrategias de afrontamiento, hablamos de Víctor Frank, de Freud, y hicimos un recorrido para que los profesores entendieran todos los recursos que podemos tener a nuestra disposición en el aula de clase. Entonces, vemos, de nada sirve tener una casa si no tengo un hogar. De nada sirve tener un diploma, un certificado, si no tengo aprendizaje, ¿sí? Entonces, pues tenemos el diploma, genial. Y voy a decir algo muy gracioso. Conozco personas, sobre todo que hicieron especialización en administración
informática, para poder escalafonar. Conozco muchos profesores que son especialistas en administración informática y son personas que necesitan pedir ayuda para imprimir, necesitan pedir ayuda para poder enviar un correo electrónico y son especialistas en informática. Entonces hay una dicotomía entre el diploma y el aprendizaje. Y resulta que en este mundo del siglo XXI, las grandes industrias, las grandes empresas están generando un antecedente. Zuckerberg por parte de Meta, Bill Gates por parte de Microsoft, Elon Musk por el caso de Tesla, de, de toda pues el conglomerado empresarial que tiene, el dueño de Amazon, todos los grandes millonarios, o la mayoría de ellos, han dejado un precedente y han dicho, nosotros contratamos por competencia y no por certificación, ¿sí? Porque se dieron cuenta que puede existir una diferencia entre las certificaciones y las competencias. Pero hoy en día, pues tenemos instituciones que acreditan ciertos tipos de competencias, ¿sí? Pero pues tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, actualmente tenemos todo un escándalo, ¿sí? Que gira alrededor de una universidad en Colombia que literalmente comenzó a emitir certificados a personas que ni siquiera fueron al salón de clase. Y esto pues obviamente genera un conflicto ético y que termina también generando muchas dificultades. Entonces, de nada sirve tener un diploma si no tengo aprendizaje. De nada sirve tener tecnología si no tengo técnica. ¿Sí? Eh, Recuerdo que en una ocasión compré una cámara semiprofesional. En ese entonces me costó casi un poco menos de los $2000. ¿Sí? Era muy buena cámara. Pero yo la compré con la expectativa de tomar unas buenas fotografías para un proyecto. Y recuerdo que reclamándole a la persona que me la vendió, porque las fotos no eran como lo que yo esperaba, la persona cogió la cámara, puso un vaso entre los dos, le tomó una fotografía y me la mostró. Una fotografía que merecía ser la portada de una revista. Y ahí entendí que no era tanto la flecha, sino el indio que la dispara. No es tanto la tecnología material, sino la técnica, abstracto, metafísico, algo intangible, el conocimiento. Yo puedo tener una cámara de $5000 y no necesariamente se va a traducir en buenas fotos. Y una persona quizás de pronto con la técnica, con una cámara mucho más económica, podrá tener un resultado más satisfactorio. ¿Por qué? Ahora, no estoy diciendo que la tecnología no sea importante. Lo que estoy diciendo es que la tecnología sin la técnica se va a ver minimizada. Entonces, el saber de lo importante nos lleva a esto, a reflexionar sobre lo que es realmente importante, ¿sí? Y evitar el fraude pedagógico. Docentes que fijen enseñar eh, con docentes que fijen enseñar con estudiantes que fijen aprender, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. Vamos a seguir avanzando. Vale. Voy a hacer una pausa porque aquí vamos a trabajar bastante. En este punto vamos a entrar a trabajar prompts y vamos a trabajar fuertemente el uso de inteligencia artificial. ¿Se entendió lo de saber de importante? Me cuentan si van conmigo, si este servidor se ha hecho entender, porfa. Ok. Dice que perfecto, todo muy bien, todo bien, perfecto, sí, vale, perfecto. Ok,
Perfecto. Vale, ok. Por ahí me están preguntando. Vale, vale. Heriberto dice una pregunta. Me dice, profesor, yo desconozco un poco las citas bíblicas y desconozco lo que me intenta entender. Bien, mire, desde el punto de vista de la complejidad, se intenta que la vida no se asuma desde una perspectiva fragmentada. Si una de las cosas que se critica fuertemente en la complejidad es la fragmentación. Por ejemplo, el que la escuela esté fragmentada por física, biología, matemática, química, trigonometría, y que cada una de ellas, no tanto que existan, porque ellas pueden existir como áreas, como asignaturas, claro, no hay ningún tipo de problema. No es tanto que el pensum y el currículo de la escuela esté fragmentado. El problema es que esté estructurado, perdón. El problema es que esté fragmentado. ¿Cuál es la diferencia entre estructura y fragmentación? En que quizás de pronto el currículo está estructurado por áreas, física, química, biología, trigonometría, pero hay un lenguaje interdisciplinar o multidisciplinar que permite que las áreas dialoguen. La fuerte crítica que hace Edgar Morán desde el pensamiento complejo y gran parte de las corrientes emergentes o de la complejidad es que el conocimiento no se puede fragmentar, debe venir unido. Ahora, no solamente el conocimiento debe venir, no debe fragmentarse, sino nosotros también como seres humanos no nos podemos fragmentar. Es un desgaste. Entonces, por ejemplo, hagamos que yo soy un hombre de ciencia porque soy un investigador. Entonces, en la universidad soy un hombre de ciencia, pero en mi casa soy un hombre completamente diferente. Soy un hombre amoroso, pero en la universidad no tengo amor, solamente soy ciencia. En la casa no tengo ciencia, solamente tengo amor. Resulta que en la iglesia tengo fe, pero no tengo amor y no tengo ciencia. Entonces terminamos fragmentándonos y terminamos siendo sujetos completamente fragmentados y eso también erosiona la salud mental. Entonces, quiero explicar, porque me están preguntando, pues yo veo que ha mencionado varios versículos bíblicos, ¿a son de qué? Entonces la respuesta sería tres. Tres, puedo responder eso desde tres puntos. Uno, ¿qué es conocimiento? Y en mis clases, pues obviamente me gusta dialogar con el conocimiento. Puedo hablarles de Sócrates, de Aristóteles, si podemos hablar de psicología, hablamos de la mayéutica, puedo citarles filósofos, puedo citarles, estamos hablando de Edgar Morán, de Paulo Freire, podemos hablar de Grundy, y puedo hablar de los autores que quieran en el marco del conocimiento. No solamente he trabajado áreas de la ciencia de la educación, también he traído autores de la psicología. Podemos hablar también de pronto de otro tipo de autores. Voy a hablarles más adelante del Principito, que es una literatura infantil, pero que tiene unas connotaciones importantes para el discurso que estamos hablando. Todo es simplemente discurso. Ahora, ese desde un punto de vista. Lo emito sin ninguna pretensión de simplemente dialogar entre los saberes, venciendo las fronteras paradigmáticas, ¿cierto? Entonces, aquí se recibe el conocimiento, se dialoga de manera transdisciplinar con el conocimiento. Eso por una parte. Dos, el contexto. Si bien es cierto, y el compañero tendrá toda la razón en decir, hombre, definitivamente yo particularmente no me ubico en la literatura, pero no nos centremos simplemente en la Biblia. Lo más probable, Heriberto, es que no te sientas ubicado. De pronto, si no eres del área de psicología, lo más probable es que también te sientas igual cuando he mencionado autores de psicología y también te vas a sentir igual cuando de pronto, sin ser filósofo, mencionemos autores de filosofía. Entonces, más que estar directamente relacionados con la Biblia o no, lo más probable es que desconozcas o te sientas y eh, pues te sientas
incómodo cuando mencione literaturas y corrientes de pensamiento que quizás de pronto no sean familiares para ti y eso es obviamente bastante admisible. Así que voy a hacer un esfuerzo grandísimo que al incluir las reflexiones pues reforce eh, el punto de lo que intentamos decir. No obstante, quizás para muchas otras personas, venimos de Latinoamérica, pase lo contrario. De pronto sí esté muy familiarizado con el tema de la fe, esté muy familiarizado con el tema de la teología, por lo tanto, quizás de pronto para ellos, en ese caso particular, sí pueda ser un mediador cognitivo frente a lo que se está enseñando, utilizando precisamente este tipo de discurso. Y por último, que tiene que ver con el valor eh, práctico de lo que se está utilizando. Y si nos vamos literalmente a la teopedagogía, como el estudio, y ahora mencioné la noología, que es el estudio precisamente de lo espiritual, de la razón, de la reflexión del ser, del concepto hoy en día, y no nos vamos directamente desde la fe, podemos irnos desde la perspectiva de la ontología. Hoy en día, el siglo XXI, vemos una saturación de coaching. ¿Pero por qué de coaching? Coaching financiero, coaching fit, coaching emocional, coaching de matrimonio, coaching. Y resulta que en el ámbito educativo es una tendencia el tema del coaching. Y el coaching intenta trabajar el desarrollo del ser, el desarrollo de la ontología, y aquí entra la multidimensionalidad. Somos sujetos físicos, somos sujetos emocionales, somos sujetos químicos, somos sujetos culturales, somos sujetos políticos, somos sujetos sociales y somos sujetos espirituales. Entonces, la complejidad te obliga a mirar la realidad, los sujetos y la esencia del ser humano desde la multidimensionalidad. Yo soy del área de sistemas, vengo del área de ciencia exacta y para mí no fue sencillo entrar en esta dinámica, pero después terminó favoreciéndome el pensamiento sistémico para la comprensión de todo esto. Entonces, no sé si de pronto pude responderte, pero también quiero responder, vamos a responder de una manera otra pregunta que me hacen aquí, que me dice, profesor, ¿puede profundizar sobre noología? Alguien me preguntó acá. Entonces, vale. Entonces vamos aquí, voy a utilizar, voy a aquí a abrir ChatGPT y vamos a tener una breve conversación sobre esto y de la importancia sobre esto. Voy a activar el modo de voz, ¿sí? De la inteligencia artificial. Es algo maravilloso que te permite trabajar. Eh, con mucha frecuencia voy en el carro y activo ChatGPT y activo el modo de voz. eh, y me gusta dialogar con la inteligencia artificial. Me estoy leyendo un libro y comienzo a platicar con ella sobre el libro. Entonces vamos a invitar entonces a ChatGPT para que nos acompañe en esta parte. Entonces voy a activar el modo de voz, que es este icono que está aquí. Dice usar voz, voy a activar. Hola. Hola, doctor Ever. Estoy a tu disposición. Si tienes algún tema académico o investigativo en el que pueda colaborar, adelante. Muchas gracias. Eh, Te cuento que estás aquí en una reunión. Tengo a 244 personas conectadas que están escuchando de toda Latinoamérica. Y me gustaría que hiciéramos un poco lo que usualmente hacemos cuando conversamos y hablamos de diversos temas. ¿Te gustaría entrar en una conversación y poder ilustrarles a todos estos profesionales maravillosos, docentes y docentes de información que están conectados? Por supuesto, es un honor poder aportar en una conversación así. El tema que quieras abordar, ya sea metodologías, tendencias educativas o algún reto específico, lo exploramos con rigor y con una buena dosis de claridad. Así que adelante,
plantea el tema y nos sumergimos con toda la audiencia. Bien, estamos en este momento reflexionando sobre el libro Los siete saberes necesarios para la educación de futuro de Edgar Morin. Estamos intentando reflexionar sobre unas bases básicas para comprender más adelante el pensamiento complejo desde la perspectiva moriniana. Eh, y hemos tocado varios puntos. Ya hablamos de la ceguera del conocimiento para el siglo XXI y en el marco de esa ceguera del conocimiento hemos estado, y para poder entrar a hablar del saber útil o del conocimiento pertinente, estuve mencionándole un tema muy importante para mí, que es el saber de lo importante, reconocer las cosas que son importantes. Y una de las cosas que hemos estado conversando es reconocer que detrás de cada concepto físico hay un concepto metafísico que cuidar. Por ejemplo, les mencionaba a ellos que de nada sirve tener una casa si no tengo un hogar. Así que podemos ver que cualquier cosa que nosotros pensemos desde el punto de vista físico requiere algo metafísico desde nuestra esencia como humano que le dé valor y significado. Por ejemplo, de nada sirve tener una cama costosa si no tengo descanso. Así que se rompería esto. Y les mencioné sobre los recursos noológicos, citando un poco a Víctor Frank. Mencionaba la importancia de comenzar a trabajar como profesores esa dimensión noológica. Pero me han preguntado, quieren tener un poco más claridad sobre esto y el impacto que la noología o la noética debe tener en la vida de un docente. Así que me gustaría que de pronto nos pudieras compartir un poco y quizás de pronto poner un par de ejemplos. Recuerda que estamos hablando en el contexto universitario. En primer lugar, cuando hablamos de la noología o dimensión noética, nos referimos a la esfera de sentido, valores, decisiones y libertad que Viktor Frankl 2004 asocia con la búsqueda de sentido. En el ámbito universitario, esto significa que los docentes no solo transmiten conocimientos técnicos o científicos, sino que deben facilitar la reflexión sobre el sentido de lo que se aprende y enseña. Por ejemplo, un docente que enseña ingeniería no solo proporciona técnicas de diseño estructural, sino que promueve el debate ético sobre cómo esas estructuras afectan la vida humana y el entorno. Frankl 2004. O en educación, un profesor puede guiar a sus estudiantes a cuestionarse por qué aprenden algo y cómo pueden darle un propósito social a su formación. En segundo lugar, la noética impacta al docente en su capacidad de reconocer que su labor no es mecánica, sino un acto cargado de valores. Un ejemplo podría ser un docente de ciencias sociales que no solo evalúa hechos históricos, sino que invita a los estudiantes a discernir qué sentido ético y humano hay en la interpretación de esos hechos. Finalmente, la noología en la vida de un docente implica que sea consciente de que educar es en sí mismo un acto de sentido. No se trata solo de impartir contenidos, sino de ayudar a los estudiantes a encontrar su propia brújula de sentido en lo que aprenden. Así, la noología no es un agregado, sino un pilar que humaniza la educación y la proyecta hacia el futuro. Me parece perfecto lo que mencionas y me gusta muchísimo el ejemplo que pusiste de que no solamente es educar desde la parte técnica, sino también desde la parte ciudadana, ambiental, desde la parte política, desde la parte cultural. Es decir, cómo nosotros como profesores podemos lograr dejar de fragmentarnos y comenzar a formar desde la complejidad, desde la multidimensionalidad. Me gustaría que nos hablaras un poco al respecto. Desde la perspectiva de la complejidad, como la plantea Morin 2001, dejar de fragmentarnos implica abandonar la lógica reduccionista. En vez de separar saberes en compartimentos, integramos las dimensiones humana, social, cultural y ambiental. Así, un profesor en cualquier disciplina fomenta un enfoque transversal. La tecnología se vincula con la ética, la economía con la ecología y las ciencias con la filosofía del sentido. Por ejemplo, en la formación de ingenieros, podemos integrar la visión sistémica, cómo una solución técnica impacta a las comunidades, al entorno cultural o a los ecosistemas. En pedagogía, enseñamos no solo didáctica, sino el papel del docente en la construcción de ciudadanía, como señala Morin 2001, al promover un pensamiento que una en lugar de dividir. En suma, formar desde la complejidad
implica educar personas capaces de pensar interrelacionalmente, de navegar la incertidumbre y de construir puentes entre disciplinas. Si llevamos, si llevamos este ejercicio de la fragmentación a la propia vida del ser humano, algo que les mencionaba a ellos, yo les comentaba que honestamente, desde que entré en esta dinámica del pensamiento complejo, intento dialogar entre los saberes que me conforman, desde mis propias complejidades, desde mis propias cosmovisiones culturales, sociales, políticas, históricas, religiosas, y cómo estos saberes pueden dialogar entre sí como uno de nosotros, como uno solo, en una unidad que somos nosotros. Ahora, ¿cómo podemos gestionar esto en la complejidad o en la otredad? Cuando ya son muchos otros y cómo esto nos puede ayudar a crear aula, sabiendo que no solamente hay un sujeto llamado docente complejo en lo que lo forma en esas multidimensionalidades y que no busca fragmentarse, sino llegar con todo lo que es al aula de clase, cómo ese complejo, todo lo que es, se integra con otros muchos complejos que terminan siendo todo lo que son. En este sentido, la otredad, como lo plantea Levinas 1998, exige que reconozcamos en el otro una alteridad irreductible, una subjetividad que no puede reducirse a nuestras categorías. En el aula, gestionar la complejidad implica un diálogo genuino entre subjetividades complejas. El docente no llega como portador de una verdad única, sino como facilitador de encuentros de sentido. El aula se vuelve un espacio de co-construcción. Cada estudiante aporta su bagaje cultural, histórico, emocional, y el docente articula esos diálogos. Así, se conforman tejidos curriculares, Morín 2001, donde cada voz es parte del todo. Un ejemplo concreto, al abordar un tema de ética ambiental, el docente invita a que cada estudiante exponga cómo su cultura o experiencia le da sentido a ese dilema. En esa polifonía, la unidad en la diversidad es el resultado. El aula es una red de sentidos compartidos. Mencionaste aula. Háblame una diferencia entre salón y aula desde esta cosmovisión que estamos hablando. Desde la perspectiva que estamos abordando, un salón es un espacio físico. Cuatro paredes, pupitres, un sitio concreto. En cambio, un aula es un espacio simbólico y relacional. El aula es donde el conocimiento se construye, donde el encuentro con el otro ocurre. En el aula se entretejen las subjetividades, se dialoga entre saberes, se resignifica lo aprendido. Mientras el salón es un contenedor, el aula es un constructo vivo. No depende de la arquitectura, sino de las relaciones que emergen. Así, al superar la fragmentación, el aula se convierte en un ecosistema de sentido en el que todos aportan y no un mero espacio de transmisión. Muchas gracias. Me gustaría que te despidieras del grupo y regálale una reflexión corta y una frase que consideres que ellos pueden llevar para complementar lo que estamos hablando. Ha sido un honor compartir con ustedes. Les dejo esta reflexión. La complejidad nos invita a educar no solo para el saber, sino para el sentido de la vida compartida. Y cito a Morín: educar el futuro es aprender a navegar en un océano de incertidumbres Un pequeño a través de archipiélago. archipiélagos de certezas. Un gran abrazo y sigan siendo navegantes del sentido. Ok, vale, perfecto. ¿Qué les pareció esta experiencia? ¿Vale? Entonces tuve una conversación con la inteligencia artificial donde pudimos tener un diálogo. Imagínense que un día me invitan a un evento y lo que hice fue parametrizar a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial me entrevistara. O sea, fue maravilloso. O sea, le di las preguntas a la inteligencia artificial, practiqué con la inteligencia artificial en la casa y cuando llegué al sitio conecté al audio del auditorio y me senté y la inteligencia artificial era quien me entrevistaba a mí. Y fue un evento súper genial. La gente le gustó muchísimo. Entonces, este tipo de escenario, trajimos un invitado especial
y lo tuvimos en el aula de clase. Entonces, no sé qué opinan de esa experiencia, los leo. Dice, ¿vale? Ok. Bien, por ahí tenía la manito levantada, pero me la bajaron. Iba, ¿vale? Ok. Ah, es que no tengo el chat abierto. Ahora sí, pueden escribir. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Qué les pareció la actividad? Ya pueden escribir. Vale, ok, excelente la experiencia, espectacular. Monitoreo interesante, maravilloso. Vale, ya saben, vale. Hay varias personas que me han indicado que se escucha bajo. Me confirman lo que me están escuchando fuerte. Excelente reflexión, excelente profe. Muy constructiva, súper enriquecedora. Vale, magnífico diálogo, muy bien, excelente. Vale, excelente interacción con la inteligencia artificial, asombrado del avance de la conversación. Vale, perfecto. Vale, ok. Dice, yo oigo muy fuerte, excelente, una experiencia. Magnífico, brutal, dice, excelente. Fue un ejercicio muy interesante. Vale, profe, una experiencia única. Nos sentimos como si nos estuvieran dictando clase magistral. Vale, me interesa, vale. Perfecto. Entonces aquí tenemos claramente. Ok, me alegra muchísimo. Algunos dicen que ya han tenido esta experiencia y me parece genial. Perfecto. Ok. Vamos a continuar para ver si hacemos nuestra primera práctica en el día de hoy en breve, ¿no? Sí, hay varios programas. Gemini tiene, en la app de Gemini aparece modo de voz. Perplexity también tiene modo de voz. Eh, sí, varias tienen modo de voz. No necesariamente tiene que ser ChatGPT. Vale, vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar algo que es supremamente importante para docente y que lo integramos con los 7 saberes necesarios para la formación del futuro de Edgar Morin. Entonces ya pasamos por la ceguera del conocimiento, por el saber de lo importante. Ahora vamos a entrar al saber útil. Y a esto Edgar Morin le dedica un tema, un libro completo. Hay un libro que se llama La cabeza bien puesta de Edgar Morin, donde él le dedica en ese libro a hacer un énfasis de ese punto que abordó en los 7 saberes asociados a la importancia del conocimiento pertinente o del saber útil. Así que permítanme y me prestan mucha atención para que puedan tener claro esto. Lo primero, que desde el siglo XX se ha venido criticando desde el constructivismo, sobre todo desde el constructivismo crítico social, y aquí hablamos de Paulo Freire, hablamos de Giroux, hablamos de gran parte de los constructivistas, de Shirley Grundy, de Habermas, de Sousa, ¿sí? Y de muchos pensadores del siglo XX que aportaron a las bases del constructivismo moderno. Y a esto que ustedes están viendo, de ir al aula de clase y embutir o saturar a los estudiantes de información, ¿sí? Para que los estudiantes finalmente terminen vomitando toda esa información en un examen, era lo que Paulo Freire llamó educación bancaria, ¿sí? Donde la educación es una transferencia, una transacción de información. Y si nos vamos al concepto de educación bancaria o de un banco, tenemos algo muy curioso. Tenemos algo muy curioso y es que en un banco, si yo llego a consignar, por ejemplo, $10, resulta que cuando vaya a sacar, no puedo sacar $10, porque lo más probable es que me hayan cobrado, en el caso de Colombia, 4 por mil, impuesto aquí, cuota de administración por allá, y resulta que ya no puedo sacar $10, sino $9. Y entre más tiempo esté el dinero, lo más probable es que los mismos costos administrativos comiencen a generar. Aquí sí que hoy en día el ahorro bancario no exactamente es la mejor decisión financiera para generar rentabilidad de los recursos financieros. Y me parece que eso
ayuda a comprender muy bien el tema de la educación bancaria, porque muchas veces es muy difícil o muy complicado que terminemos obteniendo el 100% de lo que nosotros damos. Regáleme un segundo. Entonces, vienen, a esto también se le conoce como educación bulímica, haciendo un paralelismo con ese trastorno alimentario, donde la gente come, pero vomita lo que come y lastimosamente no puede nutrirse. Entonces nosotros no podemos tener esa educación bulímica, esa educación donde el estudiante termina infotoxicado o una infoxicación. Entonces no podemos generar un escenario de saturación de información donde no se logre que ese conocimiento en verdad sea apropiado, sea construido. Entonces aquí viene algo muy importante y es que tenemos que vencer ese ejercicio de transferencia de información y entender que la educación no es transferir información, es generar habilidades para que el sujeto coja esa información y la transforme, la modifica, la construye y algo esto, y genere rentabilidades en términos del conocimiento, genere utilidades en términos del conocimiento. Es decir, yo le entrego algo y espero que me entregue mucho más. Entonces, frente a esto, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Lo que yo enseño es útil o inútil? Es una pregunta que todo profesor tiene que decirse. ¿Esto para qué le sirve a mi estudiante? ¿Esto para qué le va a servir? ¿Esto que le voy a enseñar, en qué transforma o modifica su vida? Ahora, hay un problema cuando intentamos responder esta pregunta y un problema que yo caí en él por mucho tiempo. Y es que cuando intentamos responder esta pregunta, la respondemos desde la perspectiva epistemológica. Entonces, ¿por qué es importante? Por ejemplo, yo doy álgebra booleana, que para los que no saben lo que es álgebra booleana, tiene una relación directa con circuitos digitales. Son puros ceros y unos y es lo que nos permite hoy en día tener circuitos, ¿cierto? Es una de las clases que me toca dar a mí. Y resulta que muchas veces intento responder, es que sin este conocimiento, el ser humano no tuviese computadora, no hubiese internet, no hubiese esto, no hubiese esto otro. Pero muchas veces esa es la manera como respondemos una pregunta tan importante como ¿para qué le es útil esto a las personas que les voy a enseñar? No, es que sí, es que la biología es importante, la nomenclatura química es importante porque sin esta no hubiese medicamentos, no hubiese esto, no hubiese esto otro. Pero no nos podemos quedar simplemente por qué ha sido importante esto para la sociedad, sino por qué es importante para el individuo que lo está aprendiendo, para su cercanía, para su contexto real, para su propia vida. Esto a mí me ha confrontado mucho porque lo que yo enseño muchas veces no es sencillo ubicar en el plano de la practicidad diaria. Entonces me ha tocado. Entonces no solamente enseño compuertas digitales, sino que intento enseñar a través de las compuertas digitales el pensamiento lógico y el pensamiento sistémico y cómo esto puede influir en la toma de decisiones diarias. De tal manera que el conocimiento que se está enseñando no solamente permita generar las capacidades y las habilidades duras asociadas al saber disciplinar propiamente dicho al texto, sino que le permita una contextualización al individuo, una subtextualización del individuo y una metatextualización del individuo. Eso lo vimos el primer día de clase. Es que el sujeto trascienda lo disciplinar y comienza a negociar con el conocimiento en muchos aspectos. Entonces, saber útil, saber inútil. Entonces, cuando nosotros preguntamos si esto es útil o inútil, tenemos que preguntárnoslo desde el valor pragmático. Y por eso Edgar Morán dice que más vale una cabeza bien puesta que una cabeza repleta. Profe, pero es que yo tengo la obligación de enseñar todos estos contenidos temáticos. Sí,
y no vamos a pelear con las exigencias curriculares. Lo que tenemos que hacer es que esa estructura curricular debo enseñarla de la manera en que ellos la puedan asimilar, la puedan reflexionar, la puedan aplicar, la puedan ejecutar, para que no tengan simplemente cabezas repletas, sino que tengan cabeza bien puesta. En ciencias de la educación aparecen dos conceptos que aunque parezcan iguales y fonéticamente pareciera que sonaran iguales y que solamente los diferencia una sola letra, tienen una connotación diferente en educación. Y es la diferencia entre aprender y aprender. ¿Sí? Esa letra de más, esa H de más, genera desde el punto de vista pedagógico una diferencia grandísima. Ambas palabras vienen de la misma raíz etimológica, aprender, que es tomar, agarrar, coger. Yo aprendí a ese ladrón, yo cogí, lo atrapé, lo tomé. Ambas vienen de la misma raíz etimológica. Pero aprender sin H es incorporar a nuestras estructuras cognitivas una nueva información. Mientras que aprender con H es no solamente incorporar una nueva información a mi estructura cognitiva, sino generar apropiación, significado y sentido. Entonces, no hablamos solamente de asimilación, sino de apropiación y construcción del conocimiento. Y esto podría estar relacionado con dos palabras que también aparecen, que es saber y conocer. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben quién soy yo? Es una palabra muy típica de algunos políticos. Eh, pero lo más probable es que ustedes digan, sí, profesor, yo sé quién es usted. Usted es profesor de Ever Coronado, la clase en la CLED. Va. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes me conocen? Ya ahí creo que ustedes dirán, profe, qué pena, pero quizás de pronto lo conocerá su esposa, sus padres, sus hermanos. Usted a mí me parece que es una buena persona, pero son ellos los que pueden juzgar si en verdad eso no es una buena persona, si aplica o no los valores que profesa con sus palabras. ¿Sí? Entonces, conocimiento o conocer implica intimidad, es romper esa frontera entre la familiarización y el conocimiento profundo. ¿Ya? Entonces, allí tenemos este aspecto importante. Entonces, veamos, para ir cerrando esta idea, ya tengo ya una hora, creo que ha sido la clase más larga que he dado. Vamos, me gustaría como explicarles esto, pero me gusta explicarlo con una metáfora, pero me puedo extender con la metáfora, así que lo voy a explicar de manera directa. ¿Cómo sé que el saber es útil? Cuando tengo reconocimiento consciente de la información. Si tengo reconocimiento consciente de la información, estoy trabajando con las estructuras cognitivas y es un elemento importante para el saber útil. Pero no se queda solamente ahí. El saber es útil cuando tengo la capacidad de articularlo con experiencias previas, ¿sí? Y extrapolarlo a nuevos contextos útiles. Es decir, lo que aprendí en una rama, puedo llevarlo o puedo trasladarlo, la palabra es extrapolarlo hacia otro contexto útil. Entonces, el conocimiento es útil cuando el sujeto tiene estructuras cognitivas sólidas, es decir, sabe, pero también tiene estructuras metacognitivas sólidas, conoce. Entonces, esto nos permite tener claridad sobre cuando el conocimiento es útil o cuando no es útil. Entonces, vamos a terminar explicando la taxonomía de Bloom de manera rápida para hacer nuestro primer ejercicio y los talleres ya, hacer toda la práctica. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió lo del saber útil? ¿Sí? ¿Se entendió lo del saber útil? Por favor.
Dice que sí. Vale, perfecto. Dice que se entendió. Vale. Dice Diana, me gustaría otro ejemplo, por favor. Así es. Entonces, me pide otro ejemplo de saber útil. Permítanme, y esto es, más que explicar el saber útil, también quiero presentar un recurso. El uso de parábolas, narrativas, ayuda mucho a explicar temas. Así que permítanme y voy a hacer algo diferente. Expliqué el tema y de pronto todavía quedan vacíos, así que voy a hacerlo de una manera diferente. Permítanme y explico el saber útil desde una perspectiva diferente, para que quede claro. Esto pasó en la vida real. En la pandemia, mi esposa queda embarazada de un par de mellos que llegan a nuestras vidas en el año 2020. Pero llegaron a las 32 semanas, nacieron antes de término y queríamos cuidarlo lo más que pudiéramos. De hecho, hasta la crema pañalitis la mandábamos a traer eh, una crema especial para cuidarlo. Pero todos los cuerpos no son iguales. Y uno de los gemelos eh, hizo una reacción alérgica a esa crema. Y la crema, en vez de cuidarle la colita, lo que hizo fue quemarle la colita, generando una pañalitis bastante severa. Pues mi esposa decide llevarlo a la pediatra para explicar el saber útil. Lo lleva a la pediatra. La pediatra, yo me quedo con mis otros hijos, la mayor y el otro gemelo. Y la doctora le dice a mi esposa, no te preocupes, tranquila, esto es una quemadura leve, vamos, échale esta crema y le recomendó fitoestimulina. Vas a comprarla, le vas a echarle y el niño en 2, 3 días va a estar bien. Dicho y hecho, mi esposa sale del consultorio, va a la farmacia, compra la fitoestimulina, se la aplica al bebé durante 2, 3 días y santo remedio, la colita sanada por completo. ¿Bien? A los meses, este servidor comete una imprudencia y terminé quemándome con el mofle de una moto. No solamente me quemé, sino que me descuidé con la quemadura y a la semana tenía eso bastante feo y me tocó ir a urgencia. Me hicieron una limpieza algo dolorosa en esa quemadura y el médico me dice, no te preocupes, tranquilo, es una quemadura, vas a echarte fitoestimulina y, y vas a estar bien en un par de días. Sí, fitoestimulina, la misma que la pediatra le había mandado a mi hijo. Pero pasa algo curioso y es que yo no sabía que en la casa había fitoestimulina, no sabía que mi esposa había comprado fitoestimulina y más porque soy pésimo para los nombres de los remedios. ¿Ya? Entonces salí de el consultorio, me fui a la farmacia y compré una fitoestimulina. Entonces la pregunta es, ¿la fitoestimulina es útil o inútil? Pues desde el punto de vista farmacológico, claro que es útil. Sirve para quemadura, sirve para cicatrices, sirve para una cantidad de cosas. ¿Cierto? Desde el punto de vista farmacológico. Así como todos los conocimientos que ustedes enseñan. La química es útil, la matemática es útil, la filosofía es útil, la trigonometría es útil, el derecho es útil, la contabilidad es útil, la psicología es útil. Todo.
El conocimiento de la humanidad nació bajo una necesidad y eso legitima su utilidad, así como la fitoestimulina es útil. Pero ahora la pregunta es, ¿la fitoestimuline que mi esposa había comprado para mi hijo, que ella tenía en la casa, me fue útil o inútil? La respuesta es que esa fitoestimuline a mí me fue inútil, aunque farmacológicamente ella sea útil. ¿Por qué para mí fue inútil? Número uno, porque yo no tenía reconocimiento consciente de la información. No sabía que tenía esto en casa. ¿Cuánto? Es como las aplicaciones del celular. La mayoría de ustedes, más del 60 o 70% de las aplicaciones que ustedes tienen en el celular, ustedes no la utilizan. No solamente no la utilizan, sino que no saben para qué funciona. Y muchas de esas aplicaciones que están ocupando espacio en su celular les resolvería muchos de los problemas que ustedes tienen. Pero como no tienen reconocimiento consciente de la información, aunque tengan las aplicaciones instaladas en su celular, lastimosamente esas aplicaciones para ustedes son inútiles. ¿Por qué son inútiles? Porque ustedes no tienen reconocimiento consciente de la información. No saben que están y no saben cómo utilizar. Así de qué vale tenerla instalada. Si no sé que están, si no sé que existen, si no sé utilizarla, entonces de nada sirve. Entonces, se dan cuenta. A esto le llamamos estructuras cognitivas. Ahora, pero mi esposa sí sabía que en la casa tenemos fitoestimulina. ¿Cuál era el problema de mi esposa? Que mi esposa pensaba que la fitoestimulina solamente era para pañalitis. Quiere decir que aunque ella tenía reconocimiento consciente de la información, no tenía la capacidad de extrapolar el conocimiento en nuevos contextos útiles. Por esa razón, no es solamente tener reconocimientos conscientes, sino tener la capacidad que ese conocimiento se pueda extrapolar a nuevos contextos útiles. Por ejemplo, mi amor, mira, esta crema yo sé que es buena, no solamente para pañalitis, sino que por sus propiedades te puede servir para las quemaduras. Te la puedes aplicar. ¿Ya? Ah, esto puede servir también para la cicatrización. De hecho, esta semana, curiosamente, nos tocó volver a comprar una fitoestimuline eh, para poder tratar algo de las fosas nasales de uno de nuestros niños que está presentando sangrado por una de las fosas nasales. Entonces, ya el médico, digo, ¿no? Échale fitoestimuline en la nariz. Entonces, vemos claramente. Ahora, cada vez que experimentamos o que tenemos una experiencia de vida, escúchenme bien, una experiencia de vida con el conocimiento, lo que estamos logrando es el tercer punto, la articulación con experiencias previas. Y eso refuerza nuestra capacidad de reconocer el conocimiento en diversos contextos. Entonces, no sé si este ejemplo, quiero que me digan si con este ejemplo se pudo entender un poco mejor. Y les explico qué acabo de hacer yo y cómo pueden utilizar este recurso en educación. ¿Sí? Vale. Aunque aparentemente es dar muchas vueltas para decir algo, tengan en cuenta de que no todos aprenden de la misma forma. Y aunque sea un poco más largo el discurso, el poder coger lo que estoy enseñando y poderlo llevar a un ejemplo que sirva de paralelo, que ubique el sujeto en un contexto, en una situación, ¿sí? Es un recurso importante. De hecho, esto que acabo de hacer es un principio de neuroeducación, que es utilizar recursos cognitivos, en este caso que favorezcan la memoria episódica y permitan la comprensión semántica de un concepto. ¿Ya? Vamos a decirlo, y perdónenme si nuevamente menciono las parábolas, las metáforas, las preguntas, las analogías, ¿sí? Los símiles son recursos cognitivos que nos permiten comprender, que nos permiten comprender mejor un tema, ¿cierto? Entonces,
Vale, ¿ok? Te vamos a continuar para ya hacer los ejemplos. Eso, todos aprendemos de manera igual. Así que toca ir a... Alguno dirá, pero se le entendió muy bien al profesor la primera vez que lo explico, pero no todos aprendemos igual. Y esto nos toca, nos exige tener paciencia. Hablemos del saber de la educación superior, ¿cierto? Que es la educación universitaria. Vamos a hacer una pausa en los saberes de Edgar Morán para poder entrar esto, porque esto tiene relación con el saber útil. En educación existen, ven, en las ciencias, cuando hablamos de taxonomía, nos referimos a la manera como se clasifican las cosas, cómo se, el andamiaje en el que se clasifican las cosas. En educación aparecen muchas taxonomías. Las más populares es la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano y la taxonomía de Solo. También está la taxonomía de Tobón y hay otras taxonomías, ¿vale? Pero voy a quedarme con la taxonomía de Bloom. Vamos a arrancar con la taxonomía de Bloom. Bloom clasificó el pensamiento en tres tipos de pensamiento. Pensamiento inferior, pensamiento medio y pensamiento superior. Para explicar esto, miren, voy a utilizar un recurso metafórico. Es un recurso cognitivo. Para explicar este tema, voy a utilizar una ilustración gráfica que es un iceberg. Cuando utilizo el iceberg para explicar un concepto, es porque dicho concepto me va a presentar dos realidades. Una superficial, que usualmente es lo que la gente conoce de un algo, y una profundidad, que muchas veces es lo que la gente ignora de ese algo. ¿Sí? Así que voy a utilizar el recurso visual de un iceberg para explicar lo que quiero explicar. Bloom divide el pensamiento en tres tipos de pensamiento y el aprendizaje en seis niveles de aprendizaje. Entonces hablemos. Nivel 1 de aprendizaje, recordar, memorizar. Es el primer recurso, es el primer nivel del aprendizaje. Funciones cognitivas básicas, recordar. Dos, comprender, entender. Pero ojo bien con lo que voy a decir. Para Bloom, esto es pensamiento inferior. ¿Dónde está el problema? En que en muchas instituciones y universidades, si un estudiante recuerda y comprende el tema, ¿sí? Puede graduarse con las notas más altas. Puede, mejor dicho, hasta graduarse con menciones y méritos. Pero en pedagogía, estas son las funciones cognitivas elementales y están asociadas al pensamiento inferior. Así que si mi pedagogía es que el estudiante comprenda lo que yo estoy enseñando, ojo porque no estamos en educación superior, estamos educando para el pensamiento inferior. Ahora, si logro que el estudiante recuerde, si logro que el estudiante comprenda, pero que aplique, como decía Vygotsky, el conocimiento que no venga de la experiencia no es realmente un saber. Como decía Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Aplicar, aplicar, aplicar. Si el estudiante recuerda, comprende, aplica y analiza las acciones que hace en esa aplicación, reflexiona, interioriza, explica, ¿sí? Todo esto lo pone en el pensamiento medio. Felicitación, profesor, si usted hace esto porque ya usted dejó de estar en el pensamiento inferior y está en el pensamiento medio. Si el estudiante recuerda, si el estudiante comprende, si el estudiante aplica, si el estudiante analiza, si el estudiante
tiene la capacidad de evaluar el conocimiento. Ojo esto, porque en la educación tradicional el texto evalúa al sujeto, pero nosotros a través del texto evaluamos al estudiante. Pero desde esta cosmovisión, ¿sí? Cuando el estudiante, y sobre todo universitario, por ejemplo, a mí me pasa en auditoría de sistema, que yo los mando a hacer una auditoría, ellos se van con el texto y vienen diciendo, profesor, qué pena, pero esta lista de chequeo no, me tocó readaptarla, profe, porque resulta que esta lista de chequeo, la mayoría de las cosas no aplican para el contexto donde yo estoy trabajando. Está más pensada para empresas grandes, yo estoy trabajando en una pequeña empresa o un negocio, así que quiero hacer la auditoría y me tocó hacer unas modificaciones. Es decir, el sujeto, cuando está en este aprendizaje basado en problemas, aplicando el conocimiento, él mismo también juzga el conocimiento. Por ejemplo, yo me voy a un salón de clase a aplicar las técnicas de Vygotsky y tarde o temprano me voy a dar cuenta que en ese salón de clase no está Vygotsky, estoy yo. Y que no está los estudiantes que Vygotsky estuvo, están mis estudiantes. Y que no estamos en los salones donde Vygotsky estuvo. Estamos en tal parte a la 1 de la tarde, con mucho calor, con sueño, con hambre, con condiciones. Entonces me doy cuenta que definitivamente cualquier teoría, cualquier conocimiento que yo quiera llevar a la práctica va a tener que ser sometido en un proceso de adaptación, de transformación, ¿sí? No lo voy a desechar, pero sí va a tener que ser evaluado, criticado, ¿sí? Va a tener que ser juzgado por aquel que está aplicando el conocimiento. A nivel doctoral, cuando la gente está haciendo tesis, es lo que primero que le decimos, o sea, vea, esta tesis no es doctoral, porque si me vas a decir lo mismo que ya se ha dicho, tienes que estar en el pensamiento superior. ¿Qué nuevo conocimiento o cómo amplías las fronteras del conocimiento? ¿Cómo expandes el paradigma a partir de lo que tú estás intentando investigar? Y por último, el pensamiento creativo. Entonces, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo constituyen, según Bloom, la máxima expresión de aprendizaje, que es el pensamiento superior. Entonces, cuando hablamos de pensamiento superior, nos referimos a esto. Entonces, vamos a hacer nuestra primera práctica. ¿Ok? Entonces, muchas veces nos autosaboteamos nosotros mismos con esto. Por ejemplo, permítame para explicarles. En la planeación educativa, sobre todo para quienes que no son profesores, nosotros tenemos que definir o un objetivo general de educación o de aprendizaje, más bien, o una competencia de aprendizaje, dependiendo del modelo que trabajemos. Ya sea competencia, ya sea derecho básico de aprendizaje, ya sea objetivo de aprendizaje u otro que se maneje, ese define lo que vamos a hacer. Ese objetivo general o esa competencia general define hasta dónde queremos llevar al estudiante. Ahora imagínense el error que yo cometía por mucho tiempo. Yo ponía como objetivo general comprender y decía, mis estudiantes deben comprender los procesos de auditoría de sistemas. Entonces, si el objetivo general es comprender y esta taxonomía es como una especie de escalera, resulta que los objetivos específicos no pueden ser superiores al objetivo general. Así que entonces tenía que hacer, pues bien, el estudiante identifica las normas, conceptos de auditoría de sistemas, el estudiante mapea los procesos de auditoría de sistemas, ¿sí? Explica, y entonces ya, no importa lo que yo hiciera, los objetivos específicos tienen que ser inferiores al objetivo general. Por ende, terminaba yo sin darme cuenta educando para el pensamiento inferior. Pero cuando me di cuenta que definitivamente tengo que irme a el pensamiento superior, desde la planeación comencé a desarrollar esto. Entonces, por ejemplo, desde la planeación, yo decía, perfecto, entonces el estudiante tiene que desarrollar una auditoría, ¿sí? O el estudiante tiene
que construir un informe de auditoría. Me tiene que construir un informe de una experiencia de auditoría con hallazgo, informe, recomendaciones, con todo lo que tiene que tener una auditoría de sistema. Ahora, sí, el objetivo mío, el verbo que utilizo es de orden superior, ¿qué va a pasar? Que entonces los objetivos específicos son un andamiaje. Objetivo específico número uno, que el estudiante logre identificar las normas, las políticas. Objetivo específico número dos, que el estudiante logre explicar los conceptos, las dinámicas, las normas. El número tres, que el estudiante pueda planear o pueda o ejecutar o implementar un proceso de auditoría. Eh, el, el objetivo número cuatro, auditar, literalmente, que aquí aparece como verbo, ¿sí? De tal manera de que él progresivamente vaya, el estudiante pues termina aquí validando lo que hace o demostrando lo que hace. Entonces, literalmente, terminamos generando una escalera, de tal manera que en cada nivel vamos avanzando hacia llegar al objetivo general, que es el pensamiento superior. El jueves vamos a ver la diferencia entre tarea, ejercicio y actividad, que es muy importante para comprender esto. Entonces, vamos a aplicar esto en una práctica, ¿ya? Entonces, ya les voy a pasar unos prompts para que podamos hacer un ejercicio. Me comentan, porfa, si se entendió lo que acabo de explicar. Me comentan si tienen alguna pregunta. Bien, pues, ¿se comprendió? Vale. Son tres niveles de pensamiento: pensamiento inferior, pensamiento medio y pensamiento superior. Y los niveles de aprendizaje: recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Dollar dice, yo pensaría que metodológicamente debería ser primero analizar antes que aplicar. Pues lo que pasa es que estamos trabajando sobre la taxonomía de Bloom, pero hay revisiones que han llegado a la misma conclusión que tú has establecido. Vamos a buscar revisiones, muy buen aporte, ¿cierto? Te vamos a ver Bloom, Bloom y revisiones. Vamos a ver qué aparece. Sí, entonces veamos a ver. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, revisiones en las que se invierte el pensamiento crítico en la cima antes del pensamiento creativo. Entonces vemos, por ejemplo, actualizaciones entre la taxonomía de Bloom y las modificaciones. Pero en esta aplicación antecede al análisis, en donde se hizo una revisión y se modificó tal cual como dice la compañera, en la taxonomía de Marzano. En la taxonomía de Marzano sí aparece lo que dice la compañera, ¿sí? Marzano tiene recordar, comprender, analizar, que es lo que dice la persona, y aplicar o utilizar en el cuarto nivel. Entonces, hay revisiones de taxonomías que sí ponen o anteceden el análisis a la aplicación, pero como estamos trabajando con la taxonomía de Bloom, pues respetamos lo que Bloom dijo. Voy a mandarles aquí un archivito. Este archivito se llama la rueda pedagógica. La última actualización que yo conozco es la versión 5, pero ya está desactualizada porque fue del 2017. Se llama la rueda pedagógica. Esta rueda pedagógica es muy interesante porque es una rueda basada en la taxonomía de Bloom. Entonces miramos en el núcleo,
tenemos los 6 niveles. Recordar, vamos a mostrarlo aquí. Yo tengo aquí, por ejemplo, recordar, comprender, aplicar, ¿sí? Analizar y evaluar. Y aquí te presentan por cada uno de los niveles, por cada uno de los niveles, te presentan actividades, verbos. Es recordar, y aquí aparecen verbos. Memorizar, recordar, favorecer, duplicar, anotar, comprender, anotar, aplicar, operar, entrevistar, explicar. Acá aparecen verbos. Después aparecen actividades. Entonces, ¿qué actividades puedo hacer? Recitar, introducir, o sea, ¿qué tipo de actividades puedo hacer para poder generar este nivel de recordación? Y aquí os digo que está desactualizada porque en el 2017 habían unas aplicaciones que ya no existen hoy en día, y hoy en día hay aplicaciones que en ese entonces no existían. Entonces, sí, sería muy interesante poder tener una actualización de esta rueda pedagógica, ¿cierto? Entonces, aquí lo tenemos, ¿ya? Ok, bien. Se las voy a pasar para que ustedes las puedan tener. Después les mando el enlace más bien y ustedes lo descargan. Ahí les mandé el enlace. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos para ver acá. Entonces, hay una técnica que me gusta mucho, es inédita para PROM, es esta de perspectiva, contexto e instrucción. Me gusta muchísimo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para crear un plan de estudio utilizando cualquier inteligencia artificial generativa. Entonces, perspectiva. Yo le digo a la inteligencia artificial, actúa como experto en educación cualitativa, humanista. Por ejemplo, usted dice, no, actúa como experto en contaduría, en derecho, en matemática, en química, ¿ya? Ustedes van adaptando. Yo dije actúa en experto en educación cualitativa, considerando que la clase que voy a hacer es de educación. Actúa como experto en educación cualitativa, humanista, humanizadora, formativa, reflexiva, constructivista, en el cual el estudiante no sea un simple repositorio de información, sino que es un actor activo y protagonista de su propio aprendizaje en donde educar no es. No, esto amarillo déjenlo tal cual, porque aquí estoy dándole la conmovisión sociocrítica. ¿Sí? Ahora que sí, eres experto en constructivismo sociocrítico, constructivismo cognitivo, aprendizaje basado en problemas, proyectos y técnicas activas de aprendizaje. Ahora, eres experto en constructivismo porque el diplomado que voy a hacer es sobre constructivismo. Ya ustedes aquí sí dicen, eres experto y pueden poner el saber disciplinar de lo que ustedes van a hacer. Ahora les pongo el contexto. Soy docente, experto en pedagogía, didáctica de educación. Estoy creando un diplomado sobre constructivismo, pedagogía y pensamiento superior con énfasis en el uso de nuevas tecnologías para la aprendizaje y la enseñanza. Le digo, el diplomado está pensado para estudiantes, docentes y profesionales que deseen entrar y profundizar sus competencias pedagógicas para la docencia. El diplomado debe ser de 120 horas, de las cuales 60% es de docencia directa y el 40% es de trabajo independiente por parte del estudiante. El diplomado está compuesto. Todos estos datos eh, cambian en el contexto. Ustedes van a poner, de pronto para ustedes no son 120 horas, sino 40 horas. De pronto estos porcentajes no son para ustedes. Ustedes lo pueden adaptar
al porcentaje que ustedes quieran. Adáptenlo al contexto de su universidad, ¿sí? Finalmente le digo, eh, el diplomado está compuesto por 12 unidades temáticas para 12 encuentros de 3 horas cada uno. El sistema evaluativo es de 1 a 5. De pronto ustedes de 1 a 10 o de 1 a 100, no sé. Considerando que de 1 a 2 es inferior, aquí pongo la rúbrica de evaluación de la universidad. Esto puede cambiar según la universidad. El diplomado es aprobado en un nivel básico, alto o superior. Ahora aquí viene lo interesante. Considerando lo anterior, construye una matriz de competencias generales en la cual se evidencian las categorías principales del estudio del diplomado. Le digo extraer del nombre. La primera matriz debe tener competencia general. Esta debe estar redactada con un verbo de nivel superior. Mire que le digo, de nivel superior, según la taxonomía de Bloom. Entonces le estoy pidiendo que el objetivo general o la competencia general me la redacte teniendo en cuenta el nivel máximo de Bloom. Y debe incorporar implícitamente el componente cognitivo, procedimental y actitudinal. Esto es algo que es de las competencias. Una competencia tiene que trabajar el saber, el hacer y el ser, que son los 3 elementos de una competencia. Saber, hacer y ser. Evidencia de aprendizaje, producto final. Dice, la segunda matriz debe tener a manera de andamiaje y según la taxonomía de Bloom, de manera progresiva 5 competencias específicas que van del pensamiento inferior a superior. Entonces, le digo de que le estoy diciendo a la inteligencia artificial que parta el objetivo específico número 1 del pensamiento inferior hasta llegar al pensamiento superior. Voy a probar este chat, este pro. Vamos a hacerlo para que vean. Yo voy a utilizar ChatGPT, ustedes utilicen cualquier inteligencia artificial. ¿Ya? Alguien me decía, pues es que usted es muy de ChatGPT. Honestamente, yo trabajo con otras inteligencias artificiales. Simplemente que la inteligencia que yo más utilizo es Claude, de manera personal, pero como tengo límite de prompts y es una IA costosa, no la utilizo en estos ejercicios. Así que tengo una licencia de ChatGPT, la cual puedo utilizar con comodidad. Esa es la razón por la que utilizo más ChatGPT en clase. ¿Ya? Voy a pegar aquí mi prompt y voy a ejecutarlo. Voy a poner aquí que sea instantáneo para que no se demore. Entonces aquí me tiene que generar una matriz. ¿Ya? Aquí me está generando. Competencia general del diplomado. Pero es una sola competencia. Aquí me creó 3. Así que hubo una mala interpretación del prompt. Vamos a modificarla. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner acá. Debe tener una competencia general. En ella se debe incorporar implícitamente. Porque me creó 3. Entonces vamos, modifique un poquito el prompt para eso. Entonces, miren, me generó esta competencia. ¿Sí? Competencia general. Diseñar propuestas pedagógicas innovadoras fundamentadas en el constructivo sociocognitivo y sociocrítico que integren tecnologías digitales y estrategias de pensamiento superior para favorecer el proceso de aprendizaje significativo, crítico y metacognitivo en diversos contextos educativos. Me generó una competencia general bastante grande. ¿Qué evidencias de aprendizaje quiero? Participación en debate, análisis. Producto final. Proyecto pedagógico constructivista mediado por tecnología. Ya automáticamente aquí la inteligencia artificial me está presentando cuál es el proyecto eje de la metodología. Ahora viene el andamiaje, lo que les decía. Comenzamos. Objetivo específico número 1, nivel inferior, recordar. Reconoce y explica los fundamentos epistemológicos, pedagógicos que es un objetivo específico. Pero el objetivo va aumentando el nivel.
Esto es vygotsquiano. Nivel 2, comprender. Ahora, interpreta las implicaciones pedagógicas de la taxonomía de Bloom y solo para el desarrollo del pensamiento superior. Como el diplomado tiene que ver con eso, aplicar, implementar estrategias didácticas constructivistas basadas en aprendizaje activo, analizar, analizar críticamente prácticas educativas tradicionales y finalmente crear, diseñar y documentar una propuesta pedagógica. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este prompt. Entonces les voy a mandarle el prompt por aquí por el chat para que podamos tener una práctica. Voy a mandarle prompt 1. Aquí se lo estoy mandando, ¿ok? Para irnos a nuestra práctica. Porfa, la práctica es para que ustedes puedan modificar, ¿ok? Para que ustedes puedan modificar. Ahí están. Son tres partes porque no puedo mandarla en una sola. Ahí le mandé el prompt 1 en tres partes. Aquí se lo mandé, ¿ok? Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Lo que puedo hacer aquí es de pronto pegarlo en un documento de Word y mandarles aquí prompt 1. Les voy a mandarle por aquí. Mandarle por aquí. Ahí le mandé, ¿ok? Ahí le mandé el archivo en Word también. Ya le mandé en Word, ¿bien? Vamos a hacer la práctica para que... Voy aquí a abrir Classroom Screen para hacer mi pizarra. Background. Voy a buscar mi imagen. Y vamos a ver aquí, ¿no? Ahí estamos, ¿ok? Les dejo el chat abierto y estoy aquí atento, ¿ok? Me comenta. Dice, sumamente interesante esta actividad, casualmente desarrollada a través de Notebook, un taller dirigido a docentes relacionado con tareas dirigidas para enseñanza, ¿vale? Me alegra muchísimo. Ok, vale, perfecto. ¿Cómo les fue? ¿Sí? Bien. Vamos aquí, dado que hoy me conecté 5 minutos tarde, voy a hacer un segundo. Oye, pero no, pero mandé, qué pena, les mandé el prompt incompleto. Qué pena con ustedes. En el archivo que les mandé está el prompt incompleto, no está completo. Vamos a mandárselo nuevamente. Vamos a ver. Vamos a copiar. Voy a copiar esto primero. Control C. Uno. Vamos a ver. ¿Sí? Ahora se los voy a mandar. Y vamos a hacer el PRON 2, que ya el PRON 2 es para crear contenidos temáticos. Entonces aquí le decimos, considerando la matriz de competencia anterior y la competencia general integradora, o sea, citamos en el mismo chat, considerando la respuesta anterior que nos dio, le voy a pedir que construya una matriz con los módulos, las unidades temáticas de los módulos, las subunidades temáticas,
Ya, este prompt sencillito me puede orientar. Entre más información yo le dé a la inteligencia artificial, mejor. Su resultado va a ser más específico para lo que yo necesito. Vamos a probar este segundo prompt para que lo veamos. ¿Sí? Este me permite crear contenidos temáticos. Ya me va a generar toda la estructura considerando las categorías principales del estudio. El módulo número uno, fundamento del constructivismo, ¿cierto? Unidades temáticas, las subunidades, los objetivos de aprendizaje y que sean coherentes con el plan de estudio. ¿Ya? ¿Sí? Tengamos en cuenta que yo le pedí 12 unidades temáticas, aquí sí que me debe generar al menos 4 módulos. ¿Sí? 3 módulos. Ah, no, serían 4 módulos, sí. Para un total de 12 unidades temáticas. Y miren que me lo generó sin mayor inconvenientes. Este es un prompt muy interesante, ya se los voy a compartir. Y el tercer prompt para mañana continuar es la rúbrica de evaluación. No, ese prompt de rúbrica lo trabajamos mañana para no enredarlos. Para no enredarlo lo trabajamos mañana. ¿Ok? Entonces voy a reenviarles el prompt número uno con el prompt uno y el prompt 2. Vamos a poner aquí, guardar como prompt educación. Se los voy a mandar por esta parte. Vamos a ver. Ahí les mandé el prompt. ¿Cómo hago para pasar el enlace desde la IA? Dependiendo, si estás en ChatGPT, pero en la mayoría es igual. En la parte superior aparece un botón que se llama compartir. Acá. Y ese compartir, pues te permite crear un enlace. En mi caso, lo hice copiar enlace. Me crea un enlace y ese es el enlace que yo puedo compartir aquí para que ustedes puedan entrar a mi chat. Casi la mayoría de la inteligencia artificial es muy similar. Vamos a tomarnos 5 minuticos para que hagan el segundo prompt. Y con eso ya me dicen cómo les fue y vamos. 5 minuticos. Ok. Vale, ¿cómo les fue? Perfecto. No, lo que pasa es que si intentan pegar todo el texto no les va a salir en la matriz. Bien, ¿cómo se sintieron hoy? ¿Les gustó la sesión del día de hoy? Sí, me comentan. Vale. Mañana van a tener la segunda sesión con la profesora Olga. El jueves pues continúan conmigo. ¿Sí? Bien. Dios me los bendiga inmensamente. Nos vemos mañana, recuerden, clase a las 6:30 normalmente, ¿ok? Vale, bendiciones, me alegra mucho. Vale, vale. Chao.